Bueno, seguimos avanzando nosotros en esta mañana ya con la presencia de Gaby Albanesi. Momento histórico, si los hay, para la provincia de Santa Fe, esta reforma de la Constitución. Ayer habíamos avanzado un poco en la agenda de la semana, ahora para ir más pormenorizado, ¿no? ¿Todo bien? Todo bien, Buena jornada. Bueno, a ver, una reforma que hoy va a tener una jornada con muchísimo trabajo. Hay trabajo en una comisión que es central, que es la de Poder Legislativo y Ejecutivo. Sí. Hoy muy enfocados en el Poder Ejecutivo y atención con esto, porque uno de los temas que más se discutió, incluso desde cuando se pensaba si había que reformar la Constitución, ¿qué era? La reelección. Ahí está, la reelección de la fórmula a gobernador y vice. Bueno, algo, una característica y un cambio que viene trabando la discusión desde siempre. Bueno, hoy va a ser un día central porque se empieza a discutir eso, ya cada uno de los partidos con las posiciones sobre la mesa. Se reúne también la Comisión de Poder Judicial a la tarde, que viene bastante trabado con algunas discusiones. Recordemos, esto lo contamos la semana pasada. Ministerio Público de la Acusación adentro o fuera del Poder Judicial, si sale de la estructura. Bueno, son discusiones estructurales de las institucionales de la provincia muy profundas. Bueno, temas de casi que de eje de esta reforma de la Constitución, ¿no? De hecho, son algunos de los temas que se hablaban mucho en la previa, inclusive esto del MPA también, perdón, del Ministerio Público de la Acusaciones. Temas de los que antes de hablar ya de la reforma propiamente dicha, de que ha comenzado el ejercicio, eran probablemente de los temas más importantes, ¿no? Sabía que había diferencias entre los partidos y diferencias que son sustanciales y bueno, tienen que empezar a acercar posiciones en esto. Va a haber una reunión muy interesante también de la Comisión de Derechos y Garantías en Rosario. Marco esto porque, por empezar, es en Rosario, se empieza a descentralizar, ¿no? Que venimos contando cuando se hacen audiencias o en otras localidades. El viernes, por ejemplo, va a estar la autonomía municipal también en Reconquista. Pero hoy en particular en esa comisión, por ejemplo, se va a hablar mucho de educación. Hay muchos de los oradores que van a hablar de educación, que era un eje que venía, si se quiere, más relegado respecto a estos otros temas. No menos importante, pero sí obviamente que dentro de la discusión necesaria, fundamental. Ahora, te voy a hacer un paréntesis en tema reforma constitucional. Me va a llevar a octubre, ya lo sé. Te voy a llevar a octubre. No podemos separar lo que está, este proceso histórico que estamos viviendo y esta discusión de estas elecciones, que son las elecciones legislativas nacionales que se van a estar disputando el 27 de octubre. Todas las fuerzas políticas que hoy están discutiendo la reforma también están pensando el armado de listas. Y claro, el jueves es una fecha clave porque vencen las alianzas, el plazo para inscribir las alianzas. Es decir, cómo se ordenan, cómo se organizan los partidos para poder competir. El miércoles pasado hubo una información muy importante a nivel nacional, que fue este grupo de 5 gobernadores, incluido Maximiliano Puyaro, que armaron un bloque federal que en principio era declaratorio, pero ya después de esa reunión dejó de ser solo declaratorio, sino con un fin ejecutivo, que era armar una lista de cara a octubre. No una, todos juntos, por supuesto, sino cada uno en su provincia, armar una lista con legisladores nacionales que puedan en el Congreso armar un interbloque y que respondan... Este grito del interior, ¿no? El grito del interior, el grito de federal, y que respondan a las necesidades de los gobernadores que hoy están teniendo un conflicto muy duro con el gobierno nacional, porque hay un montón de cuestiones, entre ellas obras viales, pero sobre todo presupuesto. Bueno, el gobernador de la provincia habló ayer mucho de esta cuestión y fue muy contundente también con lo que plantea. Este armado del miércoles pasado también fue muy potente, y están armando cada uno dentro de sus provincias estas listas que después puedan darle fuerza y darle músculo en el Congreso a los gobernadores. Bueno, en las últimas horas se conoció quién va a encabezar la lista. Se está armando, ¿no? Se está armando por el oficialismo y es el nombre de Gisela Scaglia, vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, que, bueno, ahora va a tener que, si esto avanza, digamos... ¿Esto se termina de definir mañana, Gaby? Esto se termina de definir, a ver, mañana, ¿por qué decimos que puede llegar a terminar de definirse mañana? El nombre de esa ya está. Por el plazo del jueves, digamos. Por el plazo del jueves. ¿Qué es lo que hay que definir en realidad mañana? Bueno, es el Partido Socialista, que es un protagonista clave dentro de la Alianza Unidos en la provincia de Santa Fe, si participa o no de este armado. De todas maneras, la cabeza de la lista ya se sabe que va a ser ella, está confirmado ya, con lo cual, bueno, el Partido Socialista va a tener que ver y definir cómo va integrando esa lista.
se discute todo junto, ¿no? Si participan de la alianza y también los lugares que van a ocupar dentro de este armado. Bueno, falta definir eso, pero el nombre de ella para encabezar la lista del oficialismo ya está puesto. Así que esa es una novedad de las últimas horas. Charlábamos mucho también en esta previa antes de entrar al aire. Bueno, ¿qué pasa con el cargo de la vicegobernación? Claro, ahora en Santa encabezando Fe? esa lista... Encabezando esa lista, ella se iría al Congreso. Bueno, en ese caso, el reemplazo, esto es en términos constitucionales, como está armado la seguidilla de nombres, queda a cargo de la vicegobernación Felipe Micklin, que es el presidente previsional del Senado. Él asume, en este sentido, es la sucesión constitucional. No se rompe la paridad en ese caso o no interviene la paridad por esto, porque es la continuación. ¿No? Exactamente, está previsto así en la Constitución, con lo cual quedaría la fórmula constituida así, él seguiría siendo senador. Y no es un tema que esté dentro de la reforma de la Constitución. Digamos, entonces Micklin iría sin ningún tipo de problemas esto. Todo en paralelo, se queda con la presidencia de la convención, con su cargo en el Senado y también con son un montón de cosas juntas, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, las elecciones son el 27 de octubre, ya la convención estaría terminada. Ya está definida. Bueno, le quedan esos dos cargos. Hoy día 20... ¿Me decías recién? Día 23 de la Convención Reformadora. Y falta también resolver el reemplazo de Alejandro Oliveras. Bueno, esto es clave que estás marcando, Ger. En principio no está confirmado. Felipe Micklin tiene que ponerle el último sello a este calendario, pero en principio este jueves se hace una sesión. En la sesión tienen que estar todos los convencionales y ahí ya se votaría el reemplazo. Recordemos el nombre de Verónica Colombo, también que ya era quinta en la lista. En este caso sí, por paridad, le toca a ella. Cercana también al radicalismo, al oficialismo, así que en principio ya el jueves eso se termina de definir. De función efectiva prácticamente la mitad de la reforma de la Constitución, ¿no? Desde que empezó y día 23 hasta que se resuelva, son 60 días en definitiva. Le queda la última parte, hablábamos con otros integrantes de la lista del Frente del bloque, Frente de la Esperanza, ellos lo que dicen es que la discusión en las comisiones de parte de su bloque estaba cubierto porque el resto de los integrantes, Fur y Ariel Sclafani, estaban cubriendo su funcionamiento en las otras comisiones, entonces, y no han tenido todavía votaciones concretas. No, llegaría para el momento importante, digamos, de la votación más allá de la discusión. Exactamente. Si te parece, Ger, vamos a repasar algunas de las voces. Esto recogíamos ayer, pero va a ser clave en la discusión de hoy. Jacquelina Balangione, ex defensora general de la provincia de Santa Fe, con una presencia muy importante en el Poder Judicial. Ella integra el bloque Más para Santa Fe, que es el peronismo ampliado, junto con Ciudad Futura. Bueno, con algunos detalles de qué es lo que plantea este sector para el Poder Judicial, algo de lo que se va a estar discutiendo hoy. Bueno, yo hice una moción, digamos, proponiendo una metodología de trabajo de ir abordando los distintos temas divididos en tres. Empezar por la primera parte, que es todo lo que tiene que ver con la composición de la Corte, de los tribunales que se denominan inferiores, entre comillas, porque no se dice más inferiores. Todo el tema de la edad, la composición de la Corte, qué procurador sí o no, etcétera, abordar ese tema. En segundo lugar, el reconocimiento y la ubicación de los órganos de la justicia penal. Y en tercer lugar, el tema del Consejo de la Magistratura o Consejo para la designación de jueces o Tribunal de Enjuiciamiento. Bueno, hay muchos proyectos. Bueno, nosotros tenemos una postura muy clara con respecto a la Corte, medio que acordamos con todo lo que dice la ley de reforma, así que ahí no hay problema. Con respecto al reconocimiento constitucional de los órganos de la justicia penal, por supuesto estamos de acuerdo con el reconocimiento, pero es nuestro parecer en favor de la sociedad que permanezcan en la órbita del Poder Judicial, con absoluta autonomía funcional, autonomía administrativa y autarquía financiera, es decir, el manejo, la gestión y el manejo de su propio presupuesto. Pero en la órbita del Poder Judicial, porque entendemos que cumplen una función judicial, donde vos tenés el juez en el medio y las dos partes en el sistema penal. Bien, bueno, ahí la escuchamos, a ella haciendo este resumen, dos cuestiones claves en esta Comisión de Poder Judicial. Cómo se eligen y cómo se remueven los jueces en la provincia de Santa Fe y si ese sistema se aplica también a fiscales y defensores. Y esto otro que charlábamos al principio, si finalmente el MPA, que representa a todos los fiscales, y la defensa, que tienen todos los defensores, queda dentro del Poder Judicial. Ella dice, el Poder Judicial los protege, esa es la posición del peronismo,
¿Qué dicen como contraparte quienes no coinciden? Bueno, que está al revés, restringido por el Poder Judicial. Día 23 de la reforma de la Constitución. Lo más importante seguramente en la continuidad informativa en el resto de la jornada. Un montón hoy. Gracias, Gaby. No,